A mí me encantaría ser amigo de Dios, no solamente que me ame como su creación, como una especie, como cuando los papás aman a sus hijos porque tienen que amarlos, pero les caen gordos. No, yo quiero, como lo decía hace creo que 15 días, quiero caerle bien a Dios. Yo la verdad cuando leí Juan 15:14 tengo que confesar que me sacó mucho de onda, que mi primera reacción no fue, ay, qué bonito. La verdad mi primera reacción fue que me sacó de onda. Dije, ¿cómo? ¿Por qué Jesús diría algo así? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? Ok. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Está hablando Jesús con sus discípulos, de hecho ya está en lo que se conoce como la última cena, y está Jesús a punto de ser crucificado, y le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y la verdad es como, a mí me saca mucho de onda, ¿no? Porque no conozco gente humana, carnalota, que diga eso. ¿Por qué Jesús diría eso? Y justamente ahí está la respuesta, ¿no? La verdad es que tuvieron que pasar varias cosas para que la entendiera mejor, y una fue razonarlo con más cuidado. Y lo primero es pensar, meditar, ¿por qué no me gusta eso? ¿Por qué que Jesús diga, tú eres mi amigo siempre y cuando hagas lo que yo te digo? ¿Por qué no me agrada? Bueno, lo mismo que decía hace creo que 15 días, es porque estamos acostumbrados a que la autoridad abuse de esa autoridad. Y te voy a decir por qué. Si alguien te dice, tú serías mi amigo si haces lo que yo te digo, probablemente tú le dirías, entonces no quiero ser tu amigo. Te voy a decir por qué. Porque nosotros los humanos somos bien dados al egoísmo, somos bastante bien dados al pensar en nuestros intereses, a pensar en nuestra, sí, en nuestro ser ególatras, pues, o como quieras llamarlo, ¿no? Entonces si alguien te dice, tú eres mi amigo siempre y cuando hagas lo que yo digo, la sensación que te da, el miedo que tienes, es que la persona te dice, bueno, ahora vas a tener que venir diario a tender mi cama, a lavar mis platos, a hacerme la cena, a hacerme masaje. ¿Por qué? Porque eres mi esclavo y quiero que hagas todo lo que yo te diga. Y Jesús no es humano. Entonces lo primero que tenemos que pensar es que la razón por la cual no suena mal es porque estamos acostumbrados a humanos comunes y corrientes, ¿no? O sea, Jesús también era humano, pero no era un humano común y corriente. Era bastante particular. Y el contexto reafirma esto que estoy diciendo. Porque de hecho, Jesús les está pidiendo a sus discípulos que sigan sus mandamientos. Y dice, este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando piensas eso, dices, ok, nada que ver con el egoísmo que yo me imaginaba. Si le damos chance a Jesús de decir, tú ordénanos todo lo que quieras, es porque podemos confiar en que lo que Él quiere no es un egoísmo carnal parecido al nuestro, sino que Él tiene una visión mucho más amorosa y entregada, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? O sea, su mandamiento principal es, ámense los unos a los otros. Ahora, te voy a decir cuál es la tercera cosa que yo creo que está diciendo Jesús.
Y esta es la que yo a mí particularmente más entendimiento creo que me dio. Y es esta. Dice Jesús, un versículo antes. ¿Qué dice? Ya que lo tienes ahí. El 13. 16, ¿no, verdad? 15, 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces dice Jesús, nadie tiene un amor más grande que que alguien dé la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo. Y entonces pareciera, si tú lees nada más el 14 y dejas a un lado el contexto y no piensas en las palabras de Jesús a profundidad, parece que Jesús está diciendo y condicionando. Si quieres ser parte de la familia de mis amigos, o sea, del grupo de amigos míos, necesitas hacer lo que yo te ordeno. Y aunque eso ya te expliqué que está bien, porque lo que él ordena está totalmente relacionado con ser amigo de él. Por ejemplo, voy a interrumpirme un poquito. Pero es como si yo le dijera a Pamela, si quieres ser mi esposa, tienes que hacer lo que yo digo. Así nada más. Suena, caray, un abusivo, ¿no? Este cuate quiere abusar, ¿no? Pero si preguntara a Pamela, ¿qué es lo que dices? ¿No? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Bueno, tienes que ir conmigo a ¿cómo se llama? El registro civil y tienes que firmar. Entonces ya no suena abusivo. Sí tienes que hacer eso, ¿sí me explico? Está completamente relacionado con el objetivo que dices querer tener. Así igual con Jesús. Lo que Jesús dice no es lava mis platos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la amistad en el sentido que decía hace rato, ¿no? Lo que Jesús les dice, tienes que hacer esas cosas que te llevan a la amistad. Pero sobre todas las cosas, quiero que me entiendas esto. Jesús no está condicionando, yo creo, en este tiempo, su amistad. Está condicionando la amistad de ellos. Dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos. Literalmente, no pasó ni un día y Jesús hizo eso. O sea, no se esperó a que siguieran sus mandamientos. Un día no los iban a seguir, de hecho les pidió que oraran por él y no lo obedecieron. Entonces, en todo caso, los únicos mandamientos que tuvieron no los siguieron. Y aún así puso su vida por sus amigos. Entonces, ¿condicionó su amistad? Yo creo que no. Pero sí condicionó la amistad de ellos. Es decir, yo soy tu amigo y te lo demuestro porque muero por ti, aunque tú no has seguido ninguna de mis maneras. Pero si tú quieres ser mi amigo, tienes que hacer lo que yo digo. La amistad es, o debería ser, ¿verdad? Un camino de doble sentido, ¿no? Va y viene. Y Jesús lo que está diciendo es, yo soy tu amigo. ¿Cómo te lo demuestro? Porque muero por ti y tengo el amor más grande posible por ti, dando mi vida por ti. Pero si tú quieres ser mi amigo, tienes que hacer algo. Tienes que hacer lo que digo. ¿Sí me explico? Esto lo confirmamos en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Nadie tiene más grande amor que el que da su vida por sus amigos. Y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si Jesús murió por nosotros y se entregó siendo aún pecadores, quiere decir que no condiciona su amistad. Pero si nosotros queremos ser sus amigos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, arrepentirnos y la característica de Moisés que vamos a estudiar hoy, que no te va a encantar, pero bueno, pues ni modo. Obedecer. Obediencia es la característica de hoy. Dios, te pedimos ayuda para que abras nuestro corazón, abras nuestros oídos y lo que tengas que decirnos entre directamente al corazón y que lo hagas suavecito, que lo hagas de carne para que quiera seguir tus instrucciones. A veces no es fácil, a veces no queremos obedecer, pero Dios, ayúdanos a cambiar eso.
Ayúdanos a ser personas dóciles que escuchan tu voz, pero también la siguen. Te pido por cada uno de los que están oyendo ahorita, que les ayudes también, que les des esa motivación, ese sentir, ese movimiento en su corazón, para que quieran escucharte y seguirte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces Moisés, ese amigo de Dios como ningún otro, tal vez, ¿no? Estamos viendo varios amigos de Dios, en específico 3, Moisés, David y Abraham, ¿no? Hay varios más, pero yo creo que ellos destacan mucho. Pareciera que tuvieron una relación muy especial con Dios, ¿no? Una relación como ninguna otra, ¿no? Como que se acercaron más de lo que cualquiera se atreve a acercar. Y Moisés era uno de esos. Moisés estaba muy cañón. Tiene una relación de amistad con Dios, ¿no? Y eso es padre, porque es extraño, porque en una relación de amistad pues no pasa como con una amistad con Dios, ¿no? En una relación de amistad pues los dos se pueden aconsejar, los dos se pueden, no sé, ¿no? Regañar a veces, ¿no? Pues aquí te equivocaste y todo eso. Y aunque aquí no es de esta manera igual, a veces sí pasa. Incluso a veces pasa que Dios escucha a Moisés, ¿no? Escucha lo que él dice y pareciera que incluso sigue sus consejos, ¿no? Evidentemente no es tal cual así, pero sí es como una amistad, o sea, ves el interés de Dios por Moisés. Entonces vamos a ver 4 puntos de cómo hay que obedecer, de qué le podemos aprender a Moisés, o de qué Moisés tuvo que aprender, porque no creen que Moisés, ya lo hemos visto, no nació siendo manso y no nació siendo el más obediente. Entonces lo primero que vamos a ver es que tiene punto número 1, obedecer es sin pretextos. Tenemos que obedecer sin pretextos, y puse entre paréntesis, porque no es negocio. Es bien chistoso porque vamos a ver incluso con Abraham y hasta con David también pasa un poco. Que Dios se acerca a sus amigos y les cuenta sus planes. Dios se acerca con Abraham y dice, pues, ¿por qué no le cuento a mi amigo lo que quiero hacer? Eso es literalmente lo que vemos en Génesis que sucede. ¿No le voy a contar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? ¡Wow! El Dios del universo diciendo eso. Pero Dios les está contando a sus amigos lo que va a hacer. Y piensan, sus amigos, pensamos, que Dios está haciendo como una especie de negocio. Y empezamos a opinar. Empezamos a ¿cómo se llama? Cuando dices menos, no, déjamelo más barato. ¿Subasta? No. Empezamos a tratar de rebajar el precio de Dios, ¿no? A negociar con Él. Y humildemente estaba pastoreando sus ovejas y vio una zarza que se prendió en fuego, pero no se consumía. Y ya te sabes tú la historia, se acerca y era Dios hablándole desde la zarza. Y empieza a hablar con Moisés. Y le cuenta, como te dije, sus planes. Literalmente le da un informe de lo que planea hacer. Pero Moisés dice, ¿quieres mi opinión? Ok. Pues en primera sí veo fallas en tu plan. Ves 5 fallas, Moisés. 5 fallas antes de decir que sí. 5 pretextos, 5 negocios, 5 regateadas que hace Moisés antes. Y primero le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿No? O sea, sí, bueno, antes tal vez era alguien, pero ahorita ya soy un pobre pastor que ni siquiera tiene su negocio propio, apacentando las ovejas de su suegro, porque no se puede comprar las suyas. No, ya estoy viejito. Ya Dios lo había hecho muy manso, muy humilde, tan humilde
que piensa que Dios, ni siquiera el Dios todopoderoso puede usarlo a él. Entonces pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pregunta Moisés. ¿Y sabes qué contesta Dios? No es quién eres tú, Moisés, es quién soy yo. No es quién es el gran Moisés o el pequeño Moisés, es quién es el Dios que te envía. Cuando Dios dice algo, no se fija en las capacidades de quien se lo dice, se fija en sus propias capacidades. Por eso Dios tiene mucha fe. Porque Él no está viendo, híjole, pero sí es cierto, Moisés es medio malo para hablar. No está viendo eso. Él está viendo, soy yo el que lo va a hacer. ¿Hay algo difícil para mí? Ahora, algo bien curioso que le dices, Moisés, no es quién eres tú, es quién soy yo. Ve porque yo voy a ir contigo. Yo, concéntrate en mí. ¿Quién soy yo? Yo voy a ir contigo. Y esta te será por señal. Escucha bien, a ver si te encanta esta señal. Dice, cuando hayas rescatado al pueblo, me vendrán a hacer un culto en este monte, en el Sinaí. ¿Ya para qué? Yo no necesito la señal después de obedecerte. Yo necesito la señal ahorita. Y lo que Dios dice muchas veces es así, ¿no? O sea, como que no tiene sentido lo que me estás diciendo. Tú me pides que te obedezca y para que yo crea en esa obediencia me estás diciendo que me vas a dar una señal. ¿Cuándo me vas a dar esa señal? Una vez que haya obedecido. Pero ya que haya obedecido no voy a necesitar la señal. Es bien chistoso lo que Dios hace porque te pide que hagas algo. Dice, la cosecha va a venir siempre después de la siembra. Siempre. Nosotros nos gustaría cosechar para saber, sí me conviene sembrar. Pero así no se dan las cosas. Nunca, ¿no? Primero voy a cosechar la papa y si se da bien, entonces la siembro. No, ¿cómo? La siembras, esperas a que crezca y a lo mejor se da bien. Y con Dios es igual. Fíjate que a veces nos gustaría negociar con Dios y decirle, primero dime qué va a suceder y luego te digo si te obedezco. Primero dime si me vas a ayudar en lo que yo te pido, en lo que yo estoy orando. Si sí me vas a decir que sí, entonces te obedezco. Pero si no, no. Y Dios dice, si me obedeces, yo te daré una señal después de que me obedezcas. Esa es la primera contestación de Dios. ¿Cómo vamos? La segunda. Fíjate, Moisés, nada sonso, ¿eh? Dice, ok, yo pregunté quién soy yo y tú me dices que no importa quién sea yo, sino quién eres tú. Moisés muy inteligentemente pregunta, ¿quién eres tú? Si lo que importa es quién es Dios, entonces ¿quién es Dios? Y esta es la mejor pregunta que pudo haber hecho Moisés. Fíjate que las cinco objeciones o pretextos de Moisés van empeorando un poco, yo creo. Yo creo que las primeras dos objeciones son válidas. ¿Cómo me vas a usar a mí? Está bien esa pregunta. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que depende de nosotros para que Dios nos pueda usar. Pero la segunda es, ¿quién es Dios? ¿Quién eres tú? Y esa es una buena pregunta siempre y cuando sea pregunta. Y la respuesta de Dios es la mejor respuesta. Fíjate, ¿eh? ¿Quieres saber quién soy yo? Dice Dios, yo soy. Yo soy. Wow. Ahí sí, a mí me explota el cerebro con la respuesta de Dios. Porque quieres saber quién soy yo, basta con saber que yo soy.
Quisiéramos que Dios nos dijera, yo soy tal, yo soy bueno, yo soy amoroso, yo soy el que te va a proveer, yo soy... Y créeme, es todas esas cosas. Pero a veces Dios tiene que responder, yo soy. Bástate con eso. Yo soy significa que Dios es soberano. Que yo no te tengo que a ti dar mis explicaciones, ni mis credenciales, ni tengo que tratar de convencerte, simplemente yo soy. Y así es como le vas a decir al pueblo, yo soy, me envió a ustedes para liberarlos. Está muy fuerte, porque Dios es soberano y es lo que hemos visto en Romanos todo este tiempo. Porque Él no tiene que dar explicaciones y no tiene que decir ni siquiera cuál es su plan. De hecho, el hecho de que esté contándole a Moisés todo esto es porque es muy bueno y misericordioso, pero realmente Él no tiene que decir nada, porque es el que creó todo. Así de fácil. Yo soy soberano completamente. Pero después vemos a un Dios amoroso. ¿Por qué? Porque dice, yo soy. Punto. ¿Ok? No necesito esa explicación, pero te voy a contar, porque soy amoroso, te voy a contar la razón por la cual te envío. Te voy a decir quién soy yo. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y soy el que ha visto la aflicción de este pueblo. Y soy el que se duele con tu dolor y el que llora con tus lágrimas, el que no soporta la maldad que te han hecho. Y por eso es que quiero liberarte. Y por eso es que quiero detener este abuso. Soy el Dios que lo motiva tu dolor. La diferencia es que la pregunta ¿quién es Dios? Cuidado. Porque si es porque no sabemos quién es y queremos conocerlo, todo bien. Pero si es porque yo no te conozco, entonces ni siquiera quiero oír de ti. Ese es Faraón y créeme que a Faraón no termina muy bien el cuento. Tercera objeción del mollejas de Moisés. Dice, ellos no me creerán. Ellos no me creerán. Este también me gusta mucho. Yo creo que el más importante es quién es Dios. ¿Quién eres tú, Dios? Pero también me gusta mucho esta objeción. Porque dice, ellos no van a creer. O sea, yo les voy a decir, yo soy, me envió a ustedes. Jehová me envió a ustedes. Y ahora vengo en su nombre a tratar de liberarlos. Pero no me van a creer. Y Dios entonces le hace que él haga en ese momento 2 milagros. Primero dice, ¿qué traes en tu mano? Mi vara. Ok, suéltala. Y la suelta Moisés. Y pum, se convierte en una serpiente. ¿No? Porque pues, para Dios es facilísimo porque creó nada más todo lo que hay, ¿no? Entonces es más que regalado. Y dice, ahora tómala de la cola, la toma y se convierte en vara otra vez. Oh, Moisés, yo creo que está bueno, ¿no? Así viendo su vara, impresionado, ¿no? Ahora dice, si no te creyeran con esa señal, te voy a dar otra. Mete tu mano en tu costado, en tu pecho así, ¿no? Sácala. Oh, está llena de lepra, así, enferma, ¿no? Y la mete otra vez y la saca y está sana. ¡Wow!, ¿no? Y si no te creyeran, agarrarás agua del río, de donde sea, y la echarás en la tierra y se convertirá en sangre. Y ahí te creerán, dice Dios. Ahora, fíjate, Dios había predicho absolutamente todo lo que iba a pasar, ¿no? Todo. Dijo cómo iba a reaccionar Faraón, cómo iba a reaccionar cada quien. Entonces Dios sabía cómo iban a reaccionar el pueblo. Pero le dice a Moisés, haz esto. Y si no te creyeran, haces el segundo milagro. Y si no te creyeran, haces el tercer milagro. Yo te prometo que me imagino como Dios riéndose así. Como atrás de Moisés para que no lo viera, riéndose de lo que está sucediendo. Y te voy a decir por qué. Al final llega Moisés y Aarón a hablar con el pueblo y con los ancianos o los jefes del pueblo y les dice, Dios me ha enviado y me ha enviado a liberarlos. ¿Y qué dice? Todos le creyeron.
No al primer milagro, al 0. No tuvo que hacer ninguno. Con los que tuvo que hacer fue con Faraón. Pero con el pueblo no. El pueblo al principio, cuando Moisés llegó, luego así, llegó de Madián a Egipto y les dijo, oigan, Dios me envía a salvarlos, a liberarlos de la esclavitud. La primera reacción fue, wow, vientos, te creemos. ¿Sabes por qué Dios dijo todo eso? Aquí te va la clave, escúchame por favor. Cuando Moisés dice, ellos no me creerán, se está proyectando. Lo que está diciendo es, ellos no me creerán porque ni yo mismo me lo creo. La verdad es que ni yo me lo creo. Cuando nosotros no creemos, los demás es más difícil que crean. Nosotros hablamos, nosotros cantamos, nosotros predicamos, decimos somos cristianos y ponemos nuestro pescadito en el coche. Pero cuando no creemos, sentimos que los demás tampoco van a creer. Pues algo hay de verdad ahí, ¿no? Por eso es que yo creo que Dios se rió, porque sabía que esos milagros que estaba haciendo no era para que creyera el pueblo, era para que creyera Moisés. Y así nosotros podemos equivocarnos, podemos poner pretextos, pero lo que importa es si al final obedeces. Pero Dios tiene que trabajar primero en nuestra fe. Tienes que creer y obedecer para que podamos ser ejemplo. Y que ahora sí los demás crean. Como Moisés terminó haciéndolo. Terminó creyendo él. Él terminó obedeciendo él. Y los demás creyeron a pesar de que no vieron tanto milagro como Moisés. ¿Te das cuenta? Los únicos que necesitaron milagros, chistosamente, fueron Moisés y Faraón. El portavoz de Dios y el que nunca le creía a Dios. Algo bien fuerte, pero una realidad. Entonces, a veces tenemos que preguntarnos si no somos como Faraón, que ya vimos el milagro de Dios, pero aún así no le creímos y no obedecimos. Continuamos con el cuarto pretexto. No soy hombre de fácil palabra. Fíjate, los primeros dos fue ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? Y luego ellos no me creerán. No soy hombre de fácil palabra. Esa es la verdad. Nosotros de repente sentimos que Dios necesita nuestra ayuda. Y pensamos, creemos, ¿no? Nosotros creemos que cuando creemos en Jesús, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, volvemos a nacer. Eso es algo que pasa literalmente en nuestro espíritu. Pero a veces nos gustaría pensar, ojalá cuando nací otra vez, ojalá que me hubiera cambiado Dios también el cuerpo, ¿no? Ojalá que me hubiera hecho más delgado, ¿no? O que me hubiera dado más inteligencia, o mejor memoria. Sentimos que la tarea que Dios me está mandando a hacer necesita otro tipo de características. Pero lo que Dios te pide que hagas, te lo pide tomando en cuenta tus características. Y si Dios dice en la Biblia que no le gusta que hagas ciertas cosas porque son pecado, y que sí le gusta otras cosas porque son buenas, y tú le dices, no Dios, pero es que yo no soy así. Yo no me controlo, yo no tengo esos gustos, no sé. Dios dice, ah caray, no soy yo, a ver, ¿no fui yo el que creó al hombre? ¿No soy yo el que le dio su cabeza, sus manos, su boca, sus ojos? ¿No soy yo Dios? Último pretexto que dio Moisés. Dijo Moisés, Dios, te ruego que envíes a otro. Y esto es como cuando de niños decimos de repente, mamá, ¿por qué siempre me tienes que enviar a mí por las tortillas? ¿Por qué a mí? ¿No?
¿O por qué me regañas a mí si mi hermano sacó menos calificación? Y dice la Biblia que Dios, ahora sí me colmaste la paciencia. Por una sencilla razón. Decía un general, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no quieres, te fusilo. Nosotros no decimos eso. Pero a veces sí es cuestión de actitud. A veces es, ¿por qué estás haciendo mal lo que Dios te envió a hacer? Porque no sé cómo hacerlo. Porque lo intento pero no me sale. Porque es mucho para mí. Porque intento no pecar, porque intento ser puro, ser sexualmente, pero no puedo. Dios te ayuda, Dios te enseña. Pero si no quieres, Dios te fusila. No te fusila, pero Dios sí se molesta. Porque una cosa es tu capacidad y otra cosa es tu actitud. Y ahí sí haces enojar a Dios, ahí sí lo sacas de quicio. Esos son los pretextos que solemos ponerle a Dios. Pero Dios te dice, te envío a ti, a que seas santo tú, a que seas ejemplo tú. ¿Sí se escuchó? Es que siento que no se escuchó. No el pastor, no el sacerdote, no. Tú. Te envío a ti, a que seas santo tú. Se están haciendo patos. Lo puedo presentar desde acá, como no están escuchando allá en sus casas. El segundo es esclavitud. Y fíjate, en el momento exacto, justo en el momento en el que el pueblo de Israel dice, vamos a buscar a Dios, vamos a adorarlo, vamos a amarlo, vamos a conocerlo más, sus amos intervienen. Sus amos de Egipto intervienen y es natural esa reacción. Es obvio esa reacción, o sea, en el momento en que un amo ve que su esclavo está empezando a pensar por sí mismo y ya no quiere trabajar lo mismo contigo, sino que ya quiere buscar a su tal Dios y que no sé qué haces? Él, ¿no? Pum, latigazo, ¿a dónde está volteando a ver? Concéntrense en su trabajo, ¿no? Ahora, yo no te voy a regañar. En este punto yo no te voy a regañar. Te vas a regañar tú. En el momento exacto en el que Dios dice, búsquenme, y te la pone fácil, Tú no tienes que viajar por un desierto 40 años. Tú tienes que prender una compu. ¡Pup! El jueves a las 8 prendes la compu y le picas a Facebook. Y ahí estás nada más viendo. Facilita. Pero algo surge. Pero tu amo... ¿Qué? ¿A dónde vas? No. ¿Qué? ¿A leer Romanos? Nel. Allá no vas. Los domingos, facilita. Prender la compu. ¡Pup! Picarle a Facebook. ¡Pup! No. Tienes compromiso. Híjole, no puedes. Tienes que hacer esto, o lo otro, o lo otro. ¿No puedes? No, I'm sorry. Lo siento. Quiero leer la Biblia. Ahora tienes la Biblia aquí, todas las versiones en inglés, en alemán, en griego, en hebreo. No tienes que viajar 40 años en el desierto para buscar a Dios. Lo puedes buscar encerrándote en tu cuarto. ¿Y quién te dice? ¿Ya lo identificaste? ¿Ya te regañaste? ¿Qué te impide? ¿Quién es aquel que salta y te dice, no vas a buscar a Dios? Ese es tu amo. Eso que te impide
de ese eres esclavo, de él eres esclavo. Ahora, justamente Jesús va a hablar de algo parecido muchos años después, por lo menos unos 1500 años después. Y le va a decir a unos judíos, ¿qué les va a decir? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hasta ahí. A ver, fíjate a ver la locura que están diciendo. Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es una frase famosísima. La verdad te hará libre. Y le dicen los judíos: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué historia estamos viendo, mis queridos amigos? Cuando los descendientes de Abraham eran ¿qué? Esclavos de Egipto. ¿Cómo que nunca han sido esclavos de nadie? ¿Ves? El orgullo es lo que te impide salir de la esclavitud. Y cuando tú dices no soy esclavo de nadie, créeme, no sales de tu esclavitud. Ahora, hay un dicho que para mí es el dicho más mentiroso de todos los tiempos, que es: los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Yo no sé quién dijo eso, pero evidentemente nunca conoció a un niño y nunca conoció a un borracho. Porque los niños le dices: ¿quién tiró el jarrón? Mi hermano, ¿no? El perro. No sé, así ya estaba. ¿Quién se comió el chocolate? Yo no, ¿no? Con el chocolate embarrado. ¿Qué niños conocen? Pero sobre todo los borrachos. ¿Estás borracho? No. No, estoy bien. Así me voy a ir a mi casa. No pasa nada. Manejo mejor. Mentira tras mentira tras mentira. Pero un borracho, la característica es esta: ningún borracho dice yo soy un borracho. Dice: yo tomo socialmente nada más, yo me tomo poquitas, a veces se me pasa la mano, pero en general lo controlo. Mentira tras mentira tras mentira. Alguien que acepta: tengo problemas con la bebida y me hace daño. Y es algo que me hace daño, que me afecta emocional, espiritual, físicamente. Está a nada de salir si se pone en manos de Dios. Si se pone en manos de Dios, te lo firmo que sale. Alguien que acepta, que deja a un lado su orgullo y dice: Dios, tú tienes razón. Nada de que no soy esclavo. Qué oso decirle a Jesús: nunca he sido esclavo de... Él te conoce. Te engañas tú, pero a Jesús no. Eres un oso. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Esclavo es... Bueno, ya me iba a adelantar. El siguiente ahora sí. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es lo que yo siempre te digo. A pesar, fíjate, a alguien que es bien difícil, o más bien imposible, ¿cómo se dice? Ves que a veces estás, no sé si a algunos les ha pasado, estás debatiendo, argumentando de algo, discutiendo, y de repente te hallas defendiendo una postura, un argumento que tú dices: pero pues yo ni siquiera estaba hablando de esto, ¿por qué cambiamos de tema y estamos debatiendo de otra cosa que yo no quería hablar? Jesús nunca hace eso. Jesús siempre tiene en mente lo espiritual. Y aunque tenía los mejores argumentos para acabar a esa persona y decir: a ver, no has sido esclavo de nadie, ¿qué me dices de Egipto? ¿Qué me dices de Babilonia? ¿Qué me dices de Asiria? ¿Qué me dices de Grecia? Y ahora Roma. O sea, pero Jesús no le pasa eso. Jesús dice: lo importante no es eso.
aunque podría debatir, no lo voy a hacer porque quiero que escuches algo más importante. Y es no tu condición de esclavo físico, sino de esclavitud espiritual. Ahora te voy a decir por qué es mucho más difícil salir de la esclavitud espiritual que de la esclavitud de Egipto. Mira, si los judíos no aceptaban que eran esclavos de Egipto, mucho menos vas a ver pecadores aceptando, soy esclavo de mi pecado. Si un pecador dice, soy esclavo de mi pecado, lo identifica bien, está arrepentido y quisiera ser liberado de él, te aseguro que ese pecador conoce a Cristo, conoce la verdad y tarde que temprano la verdad lo hará libre, te lo aseguro, pero es muy sutil. Es muy sutil. La segunda razón por la cual es más difícil liberarte del pecado que de Egipto es porque no quieres ser liberado. Los israelitas, por lo menos al principio, decían, les dolía, gritaban, dice la Biblia, del dolor de querer ser liberados de Egipto. Y aunque el pecado te causa muchas veces igual de consecuencias o peores, terminas enamorándote del pecado. Y eso es lo que llaman el síndrome de Estocolmo. Cuando una víctima se enamora de su secuestrador o de su victimario. Y nosotros tenemos síndrome de Estocolmo. Decimos, el pecado no es tan malo. Lo que Dios claramente dice, esto está mal, no es tan malo. Y por último, las consecuencias no son tan evidentes siempre. Cuando ves un latigazo, puedes ver la marca en tu piel del latigazo de tu amo. Pero cuando eres esclavo del pecado, a veces no ves el latigazo en tu espíritu o en tu corazón. Pero esta esclavitud es la que nos impide acercarnos a Dios. A menos de que terminemos con esa esclavitud, no podemos ir a tener una amistad con Dios y se va a ir distanciando. Así como cuando decimos, ahora que acabe la cuarentena, Dios, ahora que me haga viejito te busco. Tercer punto del día de hoy. Algo que hacía bien Moisés es que pedía pidos. ¿Se acuerdan de esa frase cuando éramos chiquitos? Que estabas jugando fútbol o las traes o escondidillas, qué sé yo, ¿no? Y tú le decías, pidos, me llamaron a comer, ¿no? O me anda del baño. Pidos, me anda del baño. Siempre. Ya, bueno, sí, hasta la fecha, ¿no? Creo. Pidos, ¿no? Eso era como pidos. Y yo siento que tiene como que ver con el fútbol americano, sobre todo. Cuando están haciendo una jugada, de repente le hacen pidos, ¿no? Pidos, porque algo, no sé, ¿no? A lo mejor están mal acomodados o no saben qué tienen que hacer, algo hubo de confusión tal vez, pidos. Entonces tienen un tiempo fuera, ¿no? Y Moisés hacía eso. Moisés entendió y empezó a hacer eso. Eso sí es muy bueno de Moisés y se lo aplaudo. Es que de repente consultaba con el coach. Cada que se complicaban las cosas, cada que veía confusión, cada que no sabía cómo iba la jugada, pidos, ¿cómo era Dios? Fíjate. No era por mala memoria, sino porque a veces la situación se pone difícil. La situación se pone dura. Y Moisés dijo, ¿sí me mandó Dios? Y Moisés consulta a Dios, y Dios, ¿qué le dice? Te dije que esto iba a pasar. Te dije que Faraón no iba a escuchar. Y prepárate porque todavía no va a escuchar, ¿eh? Van a hacer falta 10 plagas para que medio escuche. Pero por lo menos los deje salir. Pero nosotros nos acercamos a Dios en pidos y decimos, sí, cierto. Que no se trata de que Faraón me escuche, no me envió a eso Dios. Nosotros necesitamos que hacer algo. Hay un orden que tiene que seguir nuestra mente y es obvio. Nosotros primero tenemos que escuchar a Dios
para después poder creerle a Dios, para después poder obedecer a Dios, para después poder enseñar a los demás. Enseñar con nuestra obediencia, con nuestro ejemplo, y enseñarles también verbalmente. El cuarto punto de hoy es: tienes que buscar y querer al Dios del método. Tú vas a ver que a través de la historia de la humanidad, Dios tiene métodos que no sustituye, ¿no? Hay métodos que permanecen para siempre. Ahorita hay mucha tecnología, ¿no? Y hay hasta películas cristianas. Y si llegan a hacer buenas películas cristianas, velas, ¿no? A ver si hacen una. La verdad es que la mayoría son muy malas, muy malas. Ojalá que alguien tenga la visión, la fe y los pantalones de hacer películas cristianas, pero buenas. Pero cuando suceda, no sustituirá a la predicación. Hay cosas que siempre permanecen: la oración, leer la Biblia, ir a la iglesia. Son cosas que Dios eligió para que así permanezcan. Ahora, hoy en día podemos, como dije, leer la Biblia en el celular o ver la predicación, ir a la iglesia en línea, ¿no? Porque hay pandemia y eso es, pues, gracias a Dios, ¿no? Pero hay cosas que son esenciales: la comunión con Dios, hablando con Él, y leer lo que Él dejó escrito como su voz, como su palabra. Eso no se sustituye. Pero en general, Dios no tiene métodos fijos. No tiene métodos. O sea, Dios usa a los métodos. Los métodos son más chicos que Dios. No es que el método sea más importante. Y por eso es que ves a Jesús también haciendo milagros, de repente escupiendo en el suelo. ¿Por qué? Porque yo creo, ¿por qué hizo eso Jesús? Porque quiso enseñar que no es el método, es el Dios del método. No es el método de Dios, sino el Dios del método. Nosotros nos encanta buscar cuál será el método de Dios. Cuando los discípulos ven a Jesús repartiendo panes y peces, dicen: vamos a poner una panadería. Y los ven hacer milagros y ven a decir: hay que hacerlo, rey. Porque ven un método. ¡Ah, qué buen método! Se me ocurrió una buena idea. No ven al Dios del método. Y eso pasó con Moisés, con el gran Moisés, increíble. Moisés, dice la Biblia que ya estoy hablando de mucho tiempo después, que los llevó al pueblo de Israel por el desierto y que al pueblo de Israel les dio sed. Y neta, en vez de decir: oye Moisés, pues tenemos sed, ¿no habrá manera de decirle a Dios que nos provea agua? Qué bonito sería, ¿eh? Pero ¿cómo le hacían? Platícanos. Diciendo: no manches, me hubiera muerto, literal, me hubiera muerto en Egipto, entonces sería mejor que soportar esto, ¿no? Un drama, pero fuertísimo. En vez de decir: Moisés, ¿cuál es el plan, no? Nada, tenemos tanto sed que mejor me mato, ¿no? O sea, casi. Y mejor, ¿sabes qué? En vez de matarnos, ¿por qué no matamos a Moisés, que es el culpable de todo esto? Y querían matar a Moisés. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Y fue a consultar a Dios y Dios le dijo: ok, vas a hacer esto. Vas a pegarle a una piedra. Y va a salir agua. Y así fue. ¿Puedes creer eso? Le pegó con su vara una piedra y salió suficiente agua para todo el pueblo de Dios. Y de hecho ese lugar se llamó Meribá, que era altercado en contra de Dios y de Moisés, ¿no? Pero pasó el tiempo y lo mismo. Les vuelve a dar sed, se olvidan de lo que hizo Dios y vuelven a decir: me mato, y matamos a Moisés. Lo mismo, así parece neta algo. Y dicen: no lo creo, se equivocó Moisés, lo escribió 2 veces. No, así somos, igualito. Dios nos
tenemos un problema, Dios nos rescata, decimos, ay, perdóname Dios, hubiera creído en ti. Viene otro problema, dices, ¿ya lo aprendiste? No, lo mismo, te quejas con Dios amargamente porque ¿cómo te permite vivir esa situación? Pero ahora Moisés estaba más enojado. Hay algunos que dicen que el motivo de Moisés era su enojo. Y hay otros que se centran más que el motivo de Moisés era su orgullo. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Porque volvió a hacer pidos y le dijo a Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice, ahora no le vas a pegar a la roca, ahora le vas a hablar. Pero Moisés, yo creo que entre el enojo con el pueblo que quería matarlos porque eran unos necios, y entre su orgullo de decir, yo ya sé cuál es el método de Dios, le pegó 2 veces a la piedra, pum, pum. Estaba enojado y ya sabía, yo ya sé cómo le hace Dios. Esta materia ya la pasé, me la sé de memoria. No hay que enamorarse del método de Dios, sino del Dios del método. Fíjate, yo creo que Dios pudo haberle dicho a Moisés, vuélvele a pegar a la roca, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo que no fue el hecho de pegarle a la roca o de hablarle lo que hace? No fue que la mujer tocara el borde del manto lo que hizo que ella se curara. No es eso, no es eso. Es quién lo hace, ¿no? Por eso te digo, la pregunta más importante que le hizo Moisés a Dios es, ¿quién eres tú? Es el quién lo hace. Ya si tú contestas eso, ya te salvaste, bro. Pero no lo hace. Dios no ocupó el mismo método. Le dijo, no, ahora háblale. Te pone a obedecerte en algo que te desafía tu orgullo. Que no te gusta, tu seguridad en ti mismo, lo que tú crees, lo que tú te sientes. Por ahí no va por el otro lado justamente. Y eso es lo difícil. Y a Moisés le costó mucho. No pudo, de hecho. Esa vez no pudo. Dijo, no, me voy a pegar. Te voy a decir cuál es lo que me da más miedo de toda esta narración. No es que Dios se enojó con Moisés, porque después se enojó con Moisés. Y le hubo consecuencias muy fuertes. No es que le pegó, no es nada de eso. No es que lo querían matar. Lo que me da más miedo de toda esta historia es lo siguiente. Dice la Biblia que Moisés le pegó con enojo a la piedra 2 veces. ¿Y qué crees? Salió agua. Moisés desobedeció a Dios y salió agua. A veces, lo peor que te puede pasar en la vida es tener éxito. ¿Qué? A veces lo peor que te puede pasar es que te vaya bien cuando estás lejos de Dios. Si te va bien cuando estás lejos de Dios, te vuelves orgulloso. Le dices, no te necesito. Y dices, te voy a decir algo que para mí es muy duro. Muy duro. Hebreos 12, 5 al 9. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Decía Charles Spurgeon, para que tú causales un dolor de cabeza hoy, para que ellos no te causen un dolor de cabeza después. Estoy inventando un poquito la frase. Pero a veces tiene que corregirlo hoy, aunque no les guste. Y después les gusta. O sea, después dicen, gracias, me corregiste.
Y el castigo a veces es difícil. Dios le dijo a Moisés, no entrarás en la tierra prometida, y a Moisés le dolió. No le encantó la idea. Pero ¿sabes qué significa eso? Al final de cuentas, que Moisés es hijo. Si tú haces las cosas desobedeciendo a Dios y no te importa lo que Dios opine, lo que Dios te pide que obedezcas, no te importa y te va bien, es lo peor que te puede pasar. Y perdóname si es muy duro, pero así dice la Biblia. Significa que no eres hijo, que eres bastardo, que Dios no te reconoce como hijo. Pero si Dios te corrige, puedes ver la misericordia de Dios que te dice, ese camino no te conviene, hijo. Por eso te tengo que castigar. Gracias. Ese es el método de Dios. El método de Dios no es que siempre te vaya bien o siempre te vaya mal. Es ponerte en la situación que te ayude a, escúchame bien, a ser más como Cristo. Que seas más como Cristo. Nos vemos. Bye. Bye. No te lo puedes perder.